Shalom Alejem, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hace unos días atrás hice un video con estas mismas preguntas que había hecho una persona preguntándole al salmista algunas cuestiones acerca del Salmo 27, versículo 3, donde decía que si hay un ejército que me rodea, yo voy a confiar en Dios, que esto está para darme mi confianza y yo le tengo confianza a esto. Y el ejercicio era que la persona tenía, al que le di el ejercicio, la persona tenía que hacerle 5 preguntas al salmista como si fuera un niño. Eran preguntas al salmista. No eran preguntas a Dios, no eran preguntas a la vida, eran preguntas al salmista. Y también tenía que hacer preguntas zen. Esta persona le gusta la filosofía zen, es una persona noágica, pero que le gusta la filosofía zen, que comprimen muchos pensamientos en pocas palabras, que dicen cosas que pueden resultar incomprensibles, que pueden llevar a tener una mayor, al final, comprensión de los asuntos, pero no entendió muy bien cuál era la consigna. Hizo otra cosa, que eso ya lo hice en otro video, las respuestas explicando muchas cosas y pasando por alto otras, pero ahora vamos a tomar sencillamente estas 10 preguntas como lo que son preguntas que supongo que están dirigidas a la vida, a Dios, preguntas que no son para filosofar, preguntas que son para aprender, y vamos a ver qué es lo que dice. Comencemos por la primera. ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué los has creado? Es una pregunta evidentemente que hace a Dios. ¿Por qué hay gente mala? Porque Dios hizo a las personas con la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal. Somos libres para elegir en ello, lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío no significa elegir entre cualquier cosa, sino precisamente entre lo bueno y lo malo. Así que Dios nos creó adrede así. ¿Por qué? Porque si somos robots, autómatas, gente que sigue una programación, por ejemplo, solo para el bien, entonces no estamos haciendo el bien realmente, estamos haciendo aquello para lo que hemos sido programados. Por lo tanto, no nos merecemos ninguna retribución, ningún premio, no tenemos ningún mérito si actuamos bien. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo en realidad nada bien, estamos haciendo lo que nuestra programación nos dice. Somos robots que actuamos dirigidos por otra fuente, no por nuestra elección. Así que Dios nos hizo capaces de elegir entre lo bueno y lo malo para elegir precisamente lo bueno, pero podemos elegir lo malo. Dios nos da esa opción y Dios no va a hacer nada en principio para detenernos, porque si no se estaría contradiciendo con esto de que tenemos que poder elegir. Así que si elegimos el bien o elegimos el mal, está en nuestra decisión. Evidentemente, las personas que no han sido educadas para tener conciencia, para llevar adelante una vida espiritual, muchas veces no saben cómo están eligiendo ni lo que están eligiendo y se confunden qué es el bien con el mal. Así que, ¿por qué hay gente mala? Porque Dios creó la posibilidad de que la gente haga cosas malas. Habría que ver si la gente es mala o la gente elige las cosas malas. Supongo que hay gente que es evidentemente mala cuando son casos extremos. Hitler, Lenin, Stalin, Goering, Fidel Castro, Maduro, Cristina Kirchner, gente así es evidentemente mala. ¿Por qué? Porque están sumergidos en la maldad y hacen que otras personas hagan maldades. Los de Hamas, los de Hezbollah, los jeques o emires o lo que sean, cataríes que ponen millones de dólares para contradecir a Dios, evidentemente son gente mala. ¿Por qué? Porque están actuando mal ellos, pero lo hacen ya como un estilo de vida habitual y hace que otra gente se porte mal. ¿Por qué los ha creado? Ahí ya hemos dado la respuesta, porque Dios quiere que elijamos entre el bien y el mal. Es la capacidad que nos dio a nosotros para poder realmente tener méritos y que nuestras recompensas sean merecidas por nuestra conducta, sea absteniéndonos de hacer lo malo o porque hacemos lo bueno. ¿Y qué ganamos con eso? Podría una persona preguntar. Ganamos que no recibimos todo de arriba, no recibimos todo de regalo, no es todo gracia divina, sino que es también por el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la actitud que le ponemos a las cosas. Y eso es un mérito en sí mismo, pero aparte Dios lo premia. Así que es como la comida que hacemos en casa, con mucho cariño y dedicación, y la comida que compramos hecha. Por ahí la comida comprada hecha es más fácil, evidentemente, no estamos horas pelando, cocinando, revolviendo, preparando, etcétera. Pero tiene un gusto especial la comida casera, por más que no sea tan rica como la comprada algunas veces. Así que, ¿por qué nos ha creado a todos los seres humanos con la capacidad de hacer el mal? Para que podamos hacer el bien y con eso tengamos premios por eso, y esos premios nos den mucho mayor gozo y satisfacción que si simplemente fuéramos autómatas. ¿Por qué me quieren hacer daño si yo no les hice nada? Es una pregunta que este niño le está haciendo evidentemente al salmista
donde él, más bien el niño se pone en el lugar del salmista, cuando dice que los campamentos lo rodean para hacerle daño, le quieren hacer la guerra, pero él está confiado en Dios o en la promesa de Dios. ¿Por qué me quieren hacer daño si yo no les hice nada? Entonces, niño, ¿qué hace esta pregunta? Persona grande que se pone en el lugar del niño para hacer esta pregunta. Cualquiera de nosotros. Hay gente que hace el mal, como hemos dicho, y hay gente, unos pocos, pero los hay que son malos. Y esa gente que hace el mal, muchas veces lo hace sin saber que está haciendo el mal, muchas veces lo hace llevado por su ego, por su miedo, por su incapacidad de entender que haciendo las cosas bien, todo marcha mejor, que cuando agradecemos y compartimos y amamos al prójimo como a nosotros mismos, como dijo Dios, no Jesús ni Buda, lo dijo Dios, cuando hacemos así, lo que estamos haciendo es beneficiarnos a nosotros. Esta gente piensa que haciendo daño a los demás puede tener mucha mayor confianza, mayor fuerza, mayor estima. Es como los que hacen bullying. 99,999% de los que hacen bullying seguramente son aquellos que en el fondo se sienten disminuidos, débiles, impotentes, lacras, y que para sentirse de una forma enfermiza mejor tienen que atacar a otros que ellos consideran que son menos que ellos. En realidad, seguramente que son mejores que ellos, porque no están haciendo bullying, porque no están haciendo el daño a otros de forma adrede. Así que, ¿por qué quieren hacer daño? Porque seguramente no han sabido educar su ego, no conocen el camino espiritual, y si lo conocen se dejan llevar por el ego para obtener supuestas ventajas, tener supuesto poder que en realidad no les sirve para nada, sino para demostrar la poca cosa que son. En la pregunta 3, ¿por qué me has creado tan débil? Si seguimos lo que estábamos hablando antes, en realidad aquel que está siendo sometido al bullying es más fuerte que los que lo hacen bullying. Así que no me hiciste tan débil, sino que me hiciste poderoso, pero las circunstancias me hacen sentir débil y que la gente a mi alrededor me hace sentir débil. Pero yo tengo la fuerza para sobresalir y seguir adelante. Esa sería la respuesta. Pero también, si una persona realmente es débil, es una manera de decir: tienes mucho más trabajo para hacer y por lo tanto más recompensa para recibir. Debilidad en cualquier aspecto. Si por ejemplo voy con el sobrepeso que tengo ahora, unos 30 kilos de sobrepeso, y dejé de ir al gimnasio como iba casi todos los días, 6 o 7 veces por semana iba al gimnasio, terminaba Shabbat, hacía el rezo correspondiente y ya estaba yendo al gimnasio para aprovechar el tiempo, o salía a correr tarde a la noche del sábado y me levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr antes que el sol abrasador del verano no me permitiera salir a la calle. Después lo fui dejando y me fui convirtiendo físicamente más débil. Engordé, como les dije, más o menos 30 kilos de sobrepeso. Subir un escalón ya me cuesta, etcétera. Se me fueron complicando cosas con la rodilla, el hombro, el brazo, etcétera. Entonces, toda esa debilidad, ¿me la hizo Dios o me la hice yo mismo? Fue cuando dejé de entrenar, dejé de dedicarme a hacer una dieta saludable, a hacer ejercicio. No es Dios el que lo hice yo. Entonces, ¿quién puede fortalecerme? Yo. Y seguramente que puedo tener restricciones por la edad o alguna otra condición, porque ya soy un señor bastante grande, y entonces uno podría tener restricciones físicas, porque en definitiva el cuerpo se va gastando también. Entonces hay una debilidad que es natural a lo material. También hay una debilidad que es producto de lo social. Hay gente que está en condiciones sociales que no están favorecidas. Esa es la realidad de la vida. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Trabajar para superar todas las limitaciones que se nos imponen y que nos hemos impuesto hasta el máximo de nuestras posibilidades reales. Y cuando llegamos al límite real, no al que nos pone nuestro cerebro, avanzar un paso más. A ver si podemos, sin hacernos daño. Y si podemos avanzar ese paso, saliendo de la zona de confort y el de las excusas, dar un paso luego después. Porque muchas veces, si no el 99,9% de las veces, los muros con los que chocamos no son los muros reales, sino que son muros que están en nuestro cerebro, en nuestra mente más bien. Muros que nos imponemos y que nos hacen cada vez inventar más excusas para hacer menos cosas y por tanto debilitarnos. Así que en vez de estar llorando y haciéndonos las víctimas de porque soy tan débil, empecemos a levantarnos más temprano, comer más sano, ir al club, al gimnasio, a fortalecernos físicamente. Aprendamos cosas que sirvan para nuestro conocimiento y ampliar la conciencia. Estudiamos Torah, aquellos que podemos y tenemos la posibilidad de hacerlo. Hagamos cosas positivas por el prójimo. Crezcamos también conociendo nuestras limitaciones y nuestros potenciales emocionales. De esa forma vamos a ser menos débiles. No dejemos que la impotencia y por tanto el ego nos someta, y por el contrario, hagamos nosotros que el ego trabaje para nosotros. 4. ¿Por qué no castigas tú a los que hacen daño? Como Dios permitió el libre albedrío,
Dios no interfiere. Entonces, si una persona quiere hacer mal, Dios no va a hacer ningún milagro mágico ni nada para intervenir ahí. En algunas ocasiones puede ser que ocurra porque hay un plan de Dios que tiene que hacerse, pero nosotros no sabemos cuándo está interviniendo Dios. Pero la regla general es: Dios permite que cada cual decida y haga lo que está haciendo, y Dios acompaña al que está haciendo mal también en ese camino. Por el camino que queremos elegir, Dios nos acompaña. Y como nos dio el libre albedrío y tenemos que ser responsables de nuestros actos, entonces también Dios nos dio mandamientos con reglas que nos hacen ser buenos, bondadosos, misericordiosos, piadosos, pero también que nos hacen ser justos, impartir justicia, que haya juzgados, que las sociedades se comporten de manera justiciera. Todo eso para tratar de que aquellos que hacen mal sean contenidos, vayan aprendiendo, vayan tomando conciencia. Y si Dios interviniera, cosa que ya les dije, por lo general no lo hace, no porque no pueda, sino porque no es el deseo de Dios, sino que nosotros avancemos por nuestros propios medios, no va a castigar al malo en este mundo, porque sería evidente entonces que estaría sometido el malo a un castigo por lo que está haciendo mal. El castigo, según dice la tradición judía, se deja para después de esta vida. Evidentemente Dios también puede hacer cosas en este mundo sin de forma directa intervenir en lo que ni el bueno ni el malo hace. Pero lo que sí se puede hacer es saber que existen retribuciones, porque nuestro pasaje por este mundo, por este cuerpo que estamos habitando, es corto. Puede ser un día, una semana, 120 años, el tiempo que sea. Pero nuestro yo real es la Neshama, el espíritu, que es, se supone que eterno. Entonces, lo que hacemos en este mundo no queda sin retribución luego de esta vida. No porque Dios vaya a castigarnos y nos pinche con los tenedores del demonio, sino porque nuestra Neshama descarnada ya no miente, ya no se esconde, ya no está atrapada por el ego, y entonces nuestra Neshama se da cuenta: durante 50 años metí la pata, recién en el último año me porté bien, Dios con su bondad, por ese portarme bien, por ese hacer teshuvá, me perdonó los 50 años de maldades. Eso sería maravilloso. Pero si llegamos a los 120 años y no hicimos teshuvá, no hicimos el camino del arrepentimiento, ese remordimiento entonces nos va a estar consumiendo por un tiempo terreno en la vida espiritual. Así que Dios sí castiga, aunque la palabra justa no sería castigo, sino que hay una justa retribución. No hay acto que quede sin esa retribución, sea bueno o sea malo. No nos dejemos llevar por aquellos Mefistófeles que inventan todo tipo de castigos extraños y que prohíben todo tipo de conductas que de por sí no están prohibidas, pero sí tengamos la capacidad de guiarnos éticamente y moralmente para tener una vida impecable y tratar de enseñar a los que están en nuestra zona de influencia a tener una vida así. Quizás de a poco la buena disposición se vaya contagiando y haya menos gente religiosa, por tanto menos gente supersticiosa y que cree en cualquier cosa fantasiosa, y haya más gente capaz de crear una realidad mejor en este mundo y por tanto también recuerdos mucho mejores en la eternidad. La pregunta 5. ¿Cómo puedo confiar en ti si todo me sale mal y yo intento ser bueno? ¿Me has creado para sufrir? Dios no creó a la persona para sufrir, Dios la creó para que aprenda cosas en este mundo, cosas que solo se puede aprender en este mundo, no siendo Neshama descarnada, o sea espíritu, sin una vivencia terrenal. Por tanto, estamos acá para aprender. Por desgracia, a veces los aprendizajes entran con el sufrimiento. Pero no nos creó Dios para sufrir. Cuando Dios nos creó temporales, materiales, es parte implícita de eso que hay sufrimiento, porque hay limitaciones, hay impotencia. Es parte de cómo está diseñado el juego. Así que, ¿qué tenemos que hacer con ese sufrimiento? Aprender a tolerarlo, aprender a corregirlo, aprender a aprender. Y cuando es un sufrimiento que no es justo, hacer que se muevan los hilos de la justicia y aprender también a defenderlos. Y si todo le sale mal, aprenda, joven, niño de 5 años que le pregunta al salmista, que no todo le puede salir mal. Seguramente hay cosas que le salen mal y hay cosas que le salen un poco mejor. Así que no crea que todo le sale mal. Y si es así que todo le sale mal, bueno, hágame una consulta privada. Ahora las preguntas que serían tipo Zen, que son como más filosóficas, no las de un niño. ¿Cómo puedo evitar el sufrimiento? El sufrimiento no se evita, es parte de lo que es el ser humano, la naturaleza humana. Lo que podemos evitar es profundizar en el sufrimiento. ¿Eso qué significa? Podemos evitar hundirnos en represalias, reproches, ajustes de cuentas, rencores, todas esas cosas que no aportan para nada. Tenemos que dejar de estar dependiendo de lo que me hace, lo que no me hace el otro, de cómo soy una víctima, para plantearnos qué aprendemos de este sufrimiento y también para plantearnos cómo puedo yo dejar de sufrir con esto que me hace sufrir. Tengamos en cuenta que no es lo mismo sufrimiento que dolor. Dolor es algo físico. Si me caigo de la bicicleta, hay dolor.
Pero si me da vergüenza que me caí de la bicicleta y la gente se rió, es sufrimiento. Y entonces, si después no quiero andar en bicicleta, no porque estoy quebrado, sino porque tengo miedo que se me van a reír, entonces eso es un sufrimiento que yo me estoy creando, no Dios. ¿Cómo lo puedo evitar? Subiendo a una bicicleta y andando, tratando de no caerme para no lastimarme. Y si la gente se ríe, pobres ellos. Todos, ¿cómo puedo congraciarme con el enemigo que me rodea? A veces hay que congraciarse, a veces que no. Lo que hay que hacer es en todo momento construir shalom, pensamientos, palabras y acciones de bondad y justicia. A veces la justicia tiene que estar al 100%, a veces la bondad tiene que estar al 100%, pero lo bueno es que haya un equilibrio entre ambos. Ese es el camino del shalom, de la construcción del shalom. Entonces, ¿es necesario congraciarse con el enemigo? Y sería bueno que todos vivamos con los preceptos que dicen: ama a tu prójimo como a ti mismo, que es un precepto que Dios le dio al pueblo judío para cumplir dentro del pueblo judío, pero es aplicable para todas las personas, con los preceptos que dicen: no te guardes rencor, no te quieras vengar. Estas son cosas muy buenas que tener presente, pero también hay que tener presente que Dios nos dice que si hay un enemigo y el enemigo no recapacita, no cambia su conducta, no cambia su actitud, está en nosotros el derecho para defendernos y hacer actuar la justicia, y a veces tenemos que actuar nosotros mismos, siempre dentro de la ley. A veces tenemos que hacer también con el enemigo, sacarle el título de enemigo y reconocer que es un adversario, simplemente alguien que está ahí, que no tiene nada en particular en nuestra contra, sino que está para llevarnos la contra. O es una persona pobrecita, un pobre desgraciado que está sumido en la esclavitud a su ego, y entonces lo podemos mirar por arriba y agrandaríamos la brecha con él, o podemos comprender que es una persona que sufre y no sabe salir de la esclavitud del ego, y con paciencia y amor enseñarle a que no es maltratando a los demás como va a salir de ese pozo. Muy difícil lograrlo, porque el otro se va a sentir como: me miras de arriba, me estás haciendo daño, y va a seguir siendo un enemigo. Es una cuestión como para ir estudiando y analizando en cada caso en particular. 3. Si nada desee de ti, le está hablando a Dios. ¿Cómo puedo diferenciarte de lo que no existe? Como ya dije en el otro video, creo, en la ciencia cabalística, uno de los nombres principales que se usa para Dios es el Ein o Ein Sof, el nada o el nada eterno o la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad para entender a Dios es nula, nuestra capacidad para pensar en Dios es nula, nuestra capacidad para fantasear en Dios es nula. Por tanto, ¿qué podemos hacer con Dios? Nada, no pensarlo, no hablarlo, no decir nada acerca de Dios. Sí hablar con Dios, sí decirle a Dios, sí relacionarnos con Dios, pero sin ponerle imágenes, sin ponerle figuras, sino simplemente usando las figuras que es la Torá, el Tanaj, no el Nuevo Testamento, sino lo que llaman el Antiguo Testamento, nos da como referencia de lo que es Dios y lo que los sabios de Israel nos dicen que podemos decir que es Dios, que son muy pocas palabras, muy pocos conceptos, que es más bien lo que Dios actuó en su momento en la tierra, y hubo testigos que lo reconocieron, o el propio Dios dijo lo que hizo y quiere que se le trate de esa manera. Pero no tenemos por qué estar dedicados a hacer teología. Dios no quiere la teología, Dios quiere la humanología, que nos dediquemos a hacer el bien al prójimo y a crecer nosotros mismos. ¿Cómo puedo superar tu silencio? Escuchándolo a Dios en ese silencio. ¿Debo ignorarte y buscar yo la salida del dolor? Sí, Dios no va a hacer magia, y no es ignorando a Dios, sino confiando en Dios, sabiendo que Dios hace su parte y que yo tengo que hacer mi parte, y mi parte es aprender a convivir con el dolor, aprender a evitar el dolor, aprender a que si el dolor es inevitable y tengo que vivir con él, ¿qué puedo aprender de ese dolor? Aprender que no soy el centro del universo, aprender que esta vida es muy importante, estar en esta tierra, pero es una mota de polvo en la eternidad de lo que soy. ¿Cómo puedo yo tener la confianza de que estoy en lo correcto? Si uno judío tiene 613 mandamientos para cotejar su conducta, si uno no ágil tiene 7 mandamientos para cotejar si esa es su conducta, y si no quiere conocer todos esos mandamientos o tiene poca memoria, entonces lo que hace es recuerda el simple camino de construir shalom, palabras, pensamientos y acciones de bondad y justicia. Lo que yo estoy haciendo es de bondad y justicia, entonces estoy en lo correcto. Estoy construyendo shalom, entonces estoy en lo correcto. Las cosas no me funcionan y estoy haciendo lo que yo creo que es lo correcto, entonces tengo que ver si tengo que poner un poco más de bondad o un poco más de justicia. Y a veces también darnos cuenta que por más que hacemos bondad y justicia, las cosas no dependen solo de nosotros. Nosotros podemos hacer nuestra parte, los otros tienen que hacer su parte. Entonces, si yo hago una torta, pónganle, muy rica torta, sigo la receta, y
uno de los ingredientes estaba vencido y la torta no crece o queda como fea porque el ingrediente estaba vencido y la cuestión química no se produce. Bueno, yo hice mi parte, Dios hizo su parte, pero el ingrediente químico no hizo su parte. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del ingrediente químico? No, es culpa del, póngale, el químico que me vendió el bicarbonato y estaba vencido, póngale, no tengo idea. O el Royal, o polvo de hornear, o como le digan en su país, estaba vencido. ¿Por qué me lo vendieron vencido? Ahí también uno podría decir, pero en vez de echar culpa al otro, ¿por qué no me fijé en el paquetito cuando decía la fecha de vencimiento? También puede ser. Entonces, ¿puedo tener confianza que estoy haciendo lo correcto? No nos creamos que estamos siempre haciendo lo correcto, sino que tengamos también la capacidad de reflexionar, de la introspección, de vernos en el espejo del alma y ver si estamos haciendo lo correcto o no, porque quizás no estoy haciendo lo correcto, pero tampoco estamos siempre echándonos lodo y diciendo todo lo que hago está mal, como por ahí arriba decía, si todo me sale mal. No todo le sale mal, no todo lo que hace es malo y no toda la gente es mala. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, denle like, coméntenlo, compártanlo, apoyen económicamente nuestra labor si les parece que pueden y quieren. Y si quedan comentarios, aquellos que son positivos son bienvenidos. Los que no, por lo general, o son respondidos de una manera un poco amable o directamente son borrados para no perjudicar la pureza de palabras y de sentimientos que tenemos que tener con nuestro prójimo. Les deseo para todos ustedes Shalom y bendiciones.